La sombra de Hitler. Los criminales de guerra nazis, la inteligencia estadounidense y la Guerra Fría por Richard Breitman y Norman Goda. Fragmento del libro La sombra de Hitler. Los criminales de guerra nazis, la inteligencia estadounidense y la Guerra Fría. Prefacio. En el año 1998 el Congreso aprobó la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis como parte de una serie de esfuerzos para identificar, desclasificar y publicar registros federales sobre la perpetración de crímenes de guerra nazis, y sobre los esfuerzos de los aliados para localizar y castigar a los criminales de guerra. Bajo la dirección de los Archivos Nacionales, el Grupo de Trabajo Interinstitucional abrió a la investigación más de 8 millones de páginas de registros, incluida documentación reciente del siglo XXI. De particular importancia para este volumen son muchos registros de inteligencia desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia y el Comando de Inteligencia del Ejército que no estaban completamente procesados ni disponibles en el momento en que el Grupo de Trabajo Interinstitucional emitió su informe final en el año 2007. Como consecuencia, en el año 2009 el Congreso encargó a los Archivos Nacionales que prepararan un volumen histórico adicional como pieza complementaria de su volumen del año 2005, La inteligencia estadounidense y los nazis. Los profesores Richard Breitman y Norman Goda señalan en el libro La sombra de Hitler que estos registros de la CIA y el ejército produjeron nuevas evidencias de crímenes de guerra y sobre actividades de criminales de guerra en tiempos de guerra. Así también se encontraron documentos de posguerra sobre la búsqueda de criminales de guerra, documentos sobre la fuga de criminales de guerra, documentos sobre la protección aliada o el uso de criminales de guerra y documentos sobre las actividades de posguerra de los criminales de guerra. Este volumen de ensayo señala el impacto significativo que tuvo el Congreso y las agencias del Poder Ejecutivo al adoptar una divulgación más amplia y completa de documentación sobre crímenes de guerra previamente clasificada por motivos de seguridad. Los detalles sobre los registros procesados por el Grupo de Trabajo Interinstitucional y publicados por los Archivos Nacionales se describen con más detalle en nuestro sitio web. Introducción. Al final de la Segunda Guerra Mundial los ejércitos aliados recuperaron una gran parte de la evidencia escrita o filmada del Holocausto y otras formas de persecución nazi. Los fiscales aliados utilizaron registros recién encontrados en numerosos juicios por crímenes de guerra. Los gobiernos publicaron muchos documentos relacionados con los criminales de guerra durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, un pequeño segmento de documentos estadounidenses de la Alemania nazi o sobre funcionarios y colaboradores nazis permaneció clasificado en el siglo XXI debido a las restricciones gubernamentales sobre la divulgación de registros relacionados con la inteligencia. Aproximadamente 8 millones de páginas de documentos desclasificados en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazi de 1998 aumentaron significativamente nuestro conocimiento sobre los crímenes nazis en tiempos de guerra y el destino de posguerra de los presuntos criminales de guerra. En el año 2004 se publicó un informe del Gobierno de Estados Unidos de América elaborado por un equipo de historiadores gubernamentales independientes que trabajan con el Grupo de Trabajo Interagencial de Antecedentes Penales de Guerra Nazi. El informe se titula La inteligencia de Estados Unidos y los nazis. Este informe destacó parte de la nueva información desclasificada y apareció con revisiones como un libro en el año 2005. Nuestro informe del año 2010 sirve como apéndice a la inteligencia estadounidense y los nazis y se basa en documentos adicionales desclasificados desde entonces. Los archivos más recientes de la CIA y el ejército contienen pruebas de crímenes de guerra y de las actividades de los criminales de guerra en tiempos de guerra, documentos de posguerra sobre la búsqueda o el procesamiento de criminales de guerra, documentos sobre la fuga de criminales de guerra, documentos sobre la protección aliada o el uso de criminales de guerra nazis, y documentos sobre las actividades políticas de posguerra de los criminales de guerra. Ninguno de los documentos desclasificados transmite una historia completa en sí mismo. Para dar sentido a esta evidencia también nos hemos basado en documentos y trabajos publicados más antiguos. El momento de la desclasificación. ¿Por qué tardaron tanto las desclasificaciones más recientes? En el periodo de los años 2005 a 2007 la Agencia Central de Inteligencia adoptó una interpretación más liberal de la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazi de 1998.
Como resultado, la CIA desclasificó y entregó a la Administración Nacional de Archivos y Registros documentos adicionales de archivos preexistentes así como archivos de la CIA completamente nuevos, totalizando más de 1.100 archivos en total. En conjunto había varios miles de páginas de nuevos registros de la CIA que nadie fuera de la CIA había visto antes. Una colección mucho mayor provino del ejército. En los primeros años de la posguerra, el ejército tenía las organizaciones de inteligencia y contrainteligencia estadounidenses más grandes de Europa. El ejército también dirigió la búsqueda de criminales de guerra nazis. En el año 1946 la inteligencia del ejército y el cuerpo de contrainteligencia del ejército tenían poca competencia. La CIA no se estableció hasta un año después. Incluso después el ejército siguió siendo un factor crítico en el trabajo de inteligencia en Europa Central. Hace años las instalaciones del ejército en Fort Meade, Maryland, entregaron a la Administración Nacional de Archivos y Registros sus registros clasificados de inteligencia y comando de seguridad para Europa del período aproximadamente comprendido entre los años 1945 a 1963. Esta colección era en su mayoría registros de contrainteligencia del repositorio de registros de investigación del ejército y prometía ser una rica fuente de información sobre si Estados Unidos mantenía interés en los crímenes de guerra y los criminales de guerra nazis. Después de preservar estos registros en microfilm y luego en un sistema ahora obsoleto de discos ópticos, el ejército destruyó muchos de los documentos en papel. Pero el microfilm se deterioró y la Administración Nacional de Archivos y Registros no pudo leer ni recuperar aproximadamente la mitad de los archivos en los discos ópticos y mucho menos desclasificarlos y ponerlos a disposición. La Administración Nacional de Archivos y Registros necesitaba recursos y tecnología adicionales para resolver los problemas tecnológicos y transferir los archivos del depósito de registros de investigación a un servidor informático especial. La desclasificación de estos archivos del repositorio de registros de investigación no comenzó hasta el año 2009 después de que el grupo de trabajo interinstitucional dejara de existir. Esta nueva colección del repositorio de registros de investigación del ejército incluye 1.3 millones de archivos y muchos millones de páginas. Pasarán años antes de que todos estos archivos del ejército estén disponibles para los investigadores. Para este informe nos hemos basado selectivamente en cientos de estos archivos del repositorio de registros de investigación que suman muchos miles de páginas y que han sido desclasificados y ya están disponibles en la Administración Nacional de Archivos y Registros. Organizaciones de inteligencia y crímenes de guerra. Las organizaciones de inteligencia y contrainteligencia estadounidenses tenían cada una su propia razón de ser, sus propios intereses institucionales y sus propias prioridades. Desafortunadamente, los funcionarios de inteligencia generalmente no registraron sus políticas y actitudes generales hacia los crímenes de guerra y los criminales de guerra, por lo que buscamos evidencia en su manejo de casos individuales. A pesar de las variaciones, estos casos específicos muestran un patrón. La cuestión de capturar y castigar a los criminales de guerra se volvió menos importante con el tiempo. Durante los últimos meses de la guerra y poco después, capturar enemigos, recopilar pruebas sobre ellos y castigarlos parecía bastante constante. Sin duda, el inicio de la Guerra Fría dio a las organizaciones de inteligencia estadounidenses nuevas funciones, nuevas prioridades y nuevos enemigos. Ajustar cuentas con alemanes o colaboradores alemanes parecía menos apremiante. En algunos casos, incluso pareció contraproducente. En los meses posteriores al fin de la guerra en Europa, las fuerzas aliadas lucharon por comprender la confusión de las organizaciones nazis. Las agencias de inteligencia aliadas inicialmente encuestaron a sus homólogos de inteligencia alemanes en busca de signos de participación en organizaciones clandestinas, resistencia o sabotaje. Al evaluar las amenazas a la ocupación aliada de Alemania, pensaron primero en los fanáticos nazis y en los funcionarios de inteligencia alemanes. Los funcionarios nazis en los campos de concentración obviamente habían cometido crímenes terribles, pero las pruebas sobre la Gestapo no eran tan sorprendentes. Los aliados empezaron por intentar descubrir quién había sido responsable de qué. Nueva información sobre importantes figuras nazis. Los registros del ejército recientemente publicados arrojan fragmentos de información intrigante recopilada por el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército después de la guerra sobre algunos altos funcionarios del régimen nazi. La nueva información tiende a confirmar más que a cambiar lo que los historiadores sabían sobre los principales funcionarios nazis y sus destinos en la posguerra. Al mismo tiempo, proporciona un enfoque más nítido que antes. Nuevos interrogatorios a la secretaria personal de Adolf Hitler.
Gertraud Traudl-Junge fue secretaria de Adolf Hitler desde enero de 1943. Gertraud Traudl-Junge tomó el dictado del testamento final de Adolf Hitler el 29 de abril de 1945, la noche antes de que Adolf Hitler se suicidara. El 2 de mayo de 1945 Gertraud Traudl-Junge huyó del búnker de Adolf Hitler en Berlín con un pequeño grupo tratando de atravesar las líneas soviéticas hacia un lugar seguro. Los soviéticos la capturaron el 3 de junio. La encarcelaron e interrogaron en su sector de Berlín. Gertraud Traudl-Junge dejó Berlín y se trasladó a Múnich en abril de 1946. Los recuerdos de Gertraud Traudl-Junge son una fuente importante de los últimos días de Adolf Hitler en el búnker. La inteligencia soviética se esforzó mucho en confirmar la muerte de Adolf Hitler en medio de persistentes rumores de que todavía estaba vivo, al igual que los investigadores aliados. Los interrogatorios soviéticos a Gertraud Traudl-Junge aún no han salido a la luz. A su regreso a Múnich, Gertraud Traudl-Junge hizo muchas declaraciones, la mayoría de las cuales son bien conocidas por los estudiosos. Incluyen una serie de entrevistas realizadas en Múnich por el juez estadounidense Michael Musmano en febrero y marzo de 1948, cuando Michael Musmano investigaba las circunstancias de la muerte de Adolf Hitler. Gertraud Traudl-Junge también escribió una memoria personal en el año 1947 que fue puesta a disposición de los académicos del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich y publicada en el año 2002. Gertraud Traudl-Junge dio testimonio ante las autoridades alemanas en el año 1954, así como numerosas entrevistas a periodistas en los años posteriores a la guerra. La entrevista más famosa fue en una película documental alemana del año 2002 titulada Punto Ciego. Gertraud Traudl-Junge murió el mismo año a los 81 años. El 9 de junio de 1946 la oficina de campo del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército en Starnberg arrestó a Gertraud Traudl-Junge en Múnich. Agentes del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército la entrevistaron el 13 y 18 de junio. El 30 de agosto agentes del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército la entrevistaron por tercera vez a petición de la inteligencia británica, esta vez con 15 preguntas británicas específicas. Estos interrogatorios del verano de 1946 no se citan en los trabajos académicos sobre los últimos días de Adolf Hitler. Posiblemente publicadas aquí por primera vez, contienen detalles y matices ocasionales que las otras declaraciones no contienen, porque fueron las primeras declaraciones de Gertraud Traudl-Junge al regresar a Occidente. En la primera sesión Gertraud Traudl-Junge recordó los hábitos personales de Adolf Hitler. Gertraud Traudl-Junge confirmó, aunque en un lenguaje nuevo, lo que es bien conocido. Ella relató el comportamiento retraído de Adolf Hitler después de la derrota militar alemana en Stalingrado a principios del año 1943, su insistencia en que las armas milagrosas de Alemania pondrían fin a los bombardeos aliados de las ciudades alemanas y su creencia de que la providencia lo protegió del intento de asesinato del 20 de julio de 1944. Gertraud Traudl-Junge recordó que Adolf Hitler había dicho que si Klaus von Stauffenberg, el líder de la conspiración, le hubiera disparado cara a cara en lugar de usar una bomba, entonces von Stauffenberg al menos sería digno de respeto. Este interrogatorio también confirmó la muerte del secretario del partido nazi, Martin Bormann, por bombardeos soviéticos en Berlín. El chofer de Adolf Hitler, Erich Kempka, presenció la muerte de Martin Bormann y poco después se lo contó a Gertraud Traudl-Junge. En julio de 1946 Erich Kempka contó la misma historia ante el Tribunal Militar Internacional. En aquel momento mucha gente pensaba que Martin Bormann había escapado y huido a Sudamérica. Sus restos no fueron descubiertos hasta el año 1999. El segundo interrogatorio proporciona nuevos detalles sobre el intento de Gertraud Traudl-Junge de escapar de Berlín después de la muerte de Adolf Hitler, su arresto por los soviéticos el 3 de junio de 1945, y sus repetidos interrogatorios por parte de los soviéticos sobre el suicidio de Adolf Hitler. Los soviéticos también estaban interesados en cualquier conexión que Gertraud Traudl-Junge pudiera tener con las redes nazis existentes. Los soviéticos esperaban utilizar a Gertraud Traudl-Junge para descubrir las redes nazis existentes. En septiembre de 1945 un funcionario soviético anónimo le ofreció a Gertraud Traudl-Junge su protección personal, incluido un apartamento, comida y dinero. A cambio, Gertraud Traudl-Junge debía cooperar con las fuerzas soviéticas y no contarle a nadie sobre su trabajo anterior o actual. Gertraud Traudl-Junge no debía abandonar el sector soviético. Pero luego de contraer difteria se le permitió a Gertraud Traudl-Junge el ingreso en el hospital del sector británico.
Al salir del hospital, dijo, los rusos ya no se interesaron por mi persona. Partió hacia Múnich y llegó el 20 de abril de 1946. Su tercer interrogatorio se benefició de las preguntas directas de los británicos. Gertrude Traudl-Junge señaló que Adolf Hitler esperaba retrasar su suicidio hasta recibir la confirmación de que los correos que llevaban copias de su último testamento político habían llegado a sus destinatarios, es decir, al gran almirante Karl Dönitz, a quien Adolf Hitler nombró jefe de Estado, y el mariscal de campo Ferdinand Schörner, a quien nombró comandante en jefe del ejército. Con el círculo cerrándose alrededor de su búnker de Berlín, Adolf Hitler no permitiría que los soviéticos lo capturaran vivo. Pero sabía que Karl Dönitz, cuyo cuartel general estaba cerca de la frontera danesa, y Ferdinand Schörner, cuyo cuartel general estaba en Checoslovaquia, lucharían hasta el último cartucho y ahorcarían a tantos desertores como fuera necesario. Gertrude Traudl-Junge recordó, Adolf Hitler estaba intranquilo y caminaba de una habitación a otra. Dijo que esperaría hasta que los mensajeros llegaran a sus destinos con los testamentos y luego se suicidaría. Adolf Hitler no lo sabía, pero los correos no pudieron abandonar la zona de Berlín. Los británicos también estaban muy interesados en Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo de Adolf Hitler. Heinrich Müller habría ofrecido un tesoro de información de contrainteligencia sobre los soviéticos. Los oficiales de contrainteligencia aliados no lograron localizar a Heinrich Müller después de la guerra. Algunas pistas lo situaban en Berlín al final de la guerra, y otras sugerían que había huido al sur. La ausencia de un arresto o incluso de un cadáver llevó a teorías de conspiración posteriores de que Heinrich Müller trabajaba para la inteligencia aliada o soviética. La mayor parte de las pruebas, reunidas a lo largo del siguiente cuarto de siglo, indican que Heinrich Müller fue asesinado en Berlín durante los últimos días de la guerra. A Gertrude Traudl-Junge se le preguntó directamente, ¿en qué ocasiones vio a Heinrich Müller en el búnker? ¿Qué sabes de sus movimientos o actividades durante los últimos días? Gertrude Traudl-Junge no conocía personalmente a Heinrich Müller. Señaló que lo vio por primera vez el 22 de abril de 1945. Gertrude Traudl-Junge dijo, Heinrich Müller permaneció en el refugio hasta la muerte de Adolf Hitler. Yo lo observé hablando algunas veces con Adolf Hitler. No conozco ningún detalle sobre sus actividades. Había asumido las funciones del jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, Ernst Kaltenbrunner. En el momento del suicidio de Adolf Hitler, Ernst Kaltenbrunner se encontraba en Salzburgo. Había buscado una paz negociada a través de varios canales al tiempo que esperaba que un frente alpino pudiera evitar la derrota de Alemania. No está claro lo que Adolf Hitler sabía de estos esfuerzos a finales de abril de 1945. Pero en su testamento político expulsó a Heinrich Himmler del partido nazi debido a los contactos de Heinrich Himmler con los aliados. Adolf Hitler ascendió a Karl Anke al cargo de Reichsführer de las SS. Karl Anke era el fanático Gauleiter, líder de zona, de Baja Silesia que defendió Breslau a costa de unas 40.000 vidas civiles. Ernst Kaltenbrunner era lógicamente el siguiente en la fila para ocupar el puesto de Heinrich Himmler como Reichsführer de las SS. La declaración de Gertrude Traudl-Junge sugiere que Adolf Hitler perdió la confianza en Ernst Kaltenbrunner, que Heinrich Müller permaneció leal hasta el final y que Adolf Hitler confiaba en su lealtad. Nuevos documentos, los maletines de Arthur Greiser. Arthur Greiser fue Gauleiter, líder de zona, nazi de la parte anexada a Alemania del oeste de Polonia llamada Wartegau. Arthur Greiser fue un importante criminal de guerra desde cualquier punto de vista o definición. Una vez conquistada por los alemanes en el año 1939, la región de Wartegau sería vaciada de judíos y polacos y colonizada por alemanes étnicos. La región de Wartegau también incluía el gueto de Łódź, que era el segundo más grande de la Polonia ocupada. En la región de Wartegau también estaba el campo de exterminio de Chelmno, donde los judíos fueron gaseados por primera vez hasta morir. Arthur Greiser ayudó a implementar políticas nazis que mataron a decenas de miles de expulsados, así como a más de 150.000 personas, en su mayoría judíos, en el campo de exterminio de Chelmno. El ejército estadounidense capturó a Arthur Greiser en Salzburgo el 17 de mayo de 1945 y lo extraditó a Polonia. Utilizando documentos y testimonios de testigos, un Tribunal Nacional Supremo de Varsovia lo juzgó y condenó en junio y julio de 1946. Arthur Greiser fue ahorcado a mediados de julio. Cuando Arthur Greiser huyó al oeste en 1945, llevaba consigo 2 maletines llenos de documentos, en su mayoría relacionados con sus actividades durante la década de 1930 y sus asuntos personales.
Arthur Greiser dejó o destruyó documentos que lo relacionaban con las políticas de asesinatos en masa en Wartegau. Lo que Arthur Greiser conservó de esos documentos fue a parar a las autoridades polacas. Aún así, el ejército estadounidense retuvo más de 2.000 páginas de documentos de Arthur Greiser en el depósito de registros de investigación que recién ahora están desclasificados. Algunos de los documentos más interesantes se refieren a las actividades de Arthur Greiser desde noviembre de 1934 en adelante como presidente del Senado de la Ciudad Libre Internacional de Danzig. Este puesto convirtió a Arthur Greiser en jefe ejecutivo de un gobierno municipal dominado por los alemanes que frecuentemente entraba en conflicto con el Estado polaco que lo rodeaba. Estos conflictos provocaron discusiones y debates entre las más altas autoridades nazis en Berlín. Arthur Greiser escribió memorandos de sus conversaciones con Adolf Hitler, Hermann Göring, el ministro de Asuntos Exteriores Konstantin von Neurath, su sucesor Joachim von Ribbentrop y otros. Los documentos muestran opiniones encontradas en Berlín sobre la mejor manera de tratar con los polacos y la sociedad de naciones. Adolf Hitler y Albert Forster a menudo querían una confrontación. Albert Forster era el Gauleiter, líder de zona, del partido nazi de Danzig. Hermann Göring y Arthur Greiser preferían un rumbo más moderado. Los desacuerdos políticos ayudan a explicar la amarga rivalidad personal entre Arthur Greiser y Albert Forster. Los documentos de Arthur Greiser no cuestionan el consenso histórico reinante sobre estos temas, pero sí completan la narrativa. También subrayan, como lo han sostenido los historiadores durante mucho tiempo, que la política exterior de la ciudad de Danzig se hizo en Berlín. En el año 1939 Adolf Hitler utilizó los conflictos sobre la ciudad de Danzig como pretexto para que Alemania invadiera Polonia. Después de la guerra, los aliados decidieron acusar a las altas autoridades nazis de crímenes contra la paz. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg convirtió los crímenes contra la paz en el cargo central de 4 cargos contra altos funcionarios y organizaciones nazis. Los otros cargos fueron crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración. El expediente Arthur Greiser contiene nuevas pruebas sobre los antecedentes de la agresión alemana contra Polonia, y por tanto sobre los crímenes de guerra. La búsqueda de Adolf Eichmann, nuevos materiales. Hoy el mundo sabe mucho sobre la huida de Adolf Eichmann de Europa después de la guerra. Adolf Eichmann vivía en Argentina bajo el nombre de Ricardo Clement y trabajó con el escritor holandés Willem Sassen para preparar una especie de memoria. En sus memorias Adolf Eichmann habla extensamente de su huida de Alemania. En el año 1960 agentes israelíes capturaron a Adolf Eichmann y lo llevaron a Israel. En Israel las autoridades lo interrogaron rigurosamente. Los historiadores han utilizado estas abundantes fuentes así como desclasificaciones anteriores del Grupo de Trabajo Interinstitucional. Las desclasificaciones estadounidenses más recientes llenan algunos pequeños vacíos. Muestran lo que Occidente sabía sobre la criminalidad de Adolf Eichmann y sus movimientos de posguerra. Ninguna agencia de inteligencia estadounidense ayudó a escapar a Adolf Eichmann o simplemente le permitió esconderse de forma segura en Argentina. En el año 1944, 6 meses antes del final de la guerra, Adolf Eichmann informó a Heinrich Himmler sobre el número exacto de judíos asesinados, entre 6 o 4 millones en los campos de exterminio y 2 millones adicionales exterminados por los escuadrones de la muerte en Polonia y Rusia. Wilhelm Otto informó que Heinrich Himmler no estaba satisfecho con el informe, y afirmó que las cifras debían ser mayores. La información de tiempos de guerra que emanaba del informante antinazis Fritz Kolbe vinculaba a Adolf Eichmann con el campo de Theresienstadt y con el uso de judíos húngaros como mano de obra esclava. Además, las fuentes judías tenían información temprana de la posguerra sobre Adolf Eichmann que pasaron a los aliados, pero gran parte de ella era de mala calidad. Esa información reflejaba mitos que Adolf Eichmann u otras personas cercanas a él habían difundido. Un informe de julio de 1945 lo llamó Ingo Eichmann y afirmó que había nacido en Palestina en el año 1901. Lo que los funcionarios judíos sabían era que Adolf Eichmann había organizado el transporte de judíos desde Holanda, Dinamarca y Hungría. Este informe no evaluado y otros similares ayudaron a establecer la importancia de Adolf Eichmann en un momento en que su nombre era poco conocido entre las autoridades aliadas. Los judíos húngaros que habían sobrevivido, como Rudolf Kastner, podrían haber dado abundante información sobre las actividades de Adolf Eichmann en Hungría. Pero no tenían idea de dónde estaba Adolf Eichmann.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Rudolf Milner, funcionario de la Gestapo, señaló la habilidad de Adolf Eichmann como alpinista y le dio al ejército norteamericano una lista de sus posibles escondites en las montañas. Adolf Eichmann podría estar escondido ya sea en Dachsteingebiet o en la zona de Steiermark y Salzburgo. El ejército envió un aviso a principios de octubre de 1945 en el que solicitaba urgentemente a Adolf Eichmann para interrogarlo y posiblemente juzgarlo como criminal de guerra. A finales de octubre de 1945, fuentes de la Oficina de Servicios Estratégicos indicaron al ejército que Adolf Eichmann podría estar escondido en las zonas de Steiermark o Salzburgo. El agente especial John H. Richardson pidió a la policía local austriaca en Salzburgo que arrestara a Adolf Eichmann y lo entregara al cuerpo de contrainteligencia del ejército. Aunque el cuerpo de contrainteligencia del ejército en Austria no tenía archivos propios sobre Adolf Eichmann, transmitió información incompleta pero en su mayoría precisa de los archivos del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas. La Oficina de Investigación de la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas emitió un informe en octubre de 1945 sobre Adolf Eichmann que llegó a la oficina del juez abogado general. Contenía algunos detalles sobre las actividades de Adolf Eichmann durante la guerra. En noviembre de 1945, la Sala de Guerra de Contrainteligencia de Londres publicó el primer informe sustancial de la inteligencia aliada sobre Adolf Eichmann. La información se había extraído de los interrogatorios de varios funcionarios nazis capturados que lo habían conocido. El informe ofrecía una descripción física y un relato razonable de su carrera calificándolo de criminal de guerra de la mayor importancia. Incluía lo que les había contado a otros nazis sobre el número de judíos asesinados por los nazis y los lugares donde él y otros podrían esconderse si se perdía la guerra. El informe dio detalles sobre la familia de Adolf Eichmann y reveló la identidad de una de sus amantes. Hoy sabemos que cerca del final de la guerra Adolf Eichmann había ido al pueblo de Altausse en Austria. El 2 de mayo se reunió con su superior Ernst Kaltenbrunner. Aunque Ernst Kaltenbrunner probablemente no quería ser atrapado con Adolf Eichmann. Luego Adolf Eichmann se retiró a las montañas para esconderse. Pero luego se fue. Después de una visita a Salzburgo, Adolf Eichmann intentó cruzar la frontera con Baviera. Las fuerzas estadounidenses lo arrestaron aparentemente a finales de mayo. Al principio Adolf Eichmann usó la identidad de un cabo llamado Bars, pero después de que se reconociera su tatuaje de las SS, y los oficiales del ejército estadounidense encontraran lagunas en su historia, se transformó en Otto Eichmann, un segundo teniente de las Waffen-SS. El ejército pronto lo envió a un campo de prisioneros de guerra en Weiden donde permaneció hasta agosto de 1945. Luego lo trasladaron a otro campo de prisioneros de guerra en Oberdachstetten en Franconia. Algunos supervivientes judíos vinieron a este campo para seleccionar a conocidos criminales de guerra, pero Adolf Eichmann logró evitar el reconocimiento. El ejército creó un expediente sobre Otto Eichmann, la persona ficticia que permitió a Adolf Eichmann ocultarse. Pero este expediente es parte de los archivos digitales del repositorio de registros de investigación que no se pueden recuperar. Mientras la Sala de Guerra de Contrainteligencia alertaba a las fuerzas aliadas en Europa sobre la importancia de Adolf Eichmann, él se escondía bajo un seudónimo en un campamento estadounidense. En enero de 1946, el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército reconoció que Adolf Eichmann era en parte responsable del exterminio de 6 millones de judíos. Consecuentemente solicitó su detención inmediata y sugirió una estrecha vigilancia de su amante, propietaria de una pequeña fábrica de papel en un pueblo de los Alpes austríacos. Los nuevos interrogatorios sobre crímenes de guerra del socio de Adolf Eichmann, Wilhelm Otto, y de su subordinado, Dieter Wislicenny, convencieron a los fiscales de que Adolf Eichmann todavía estaba vivo. Los fiscales pidieron al Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército que buscara a Adolf Eichmann en Salzburgo y sus alrededores. El Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército lo hizo, pero hacía tiempo que ya no estaba en la región. En diciembre de 1945, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg planteó el tema del exterminio nazi de los judíos. Los fiscales estadounidenses presentaron y discutieron una declaración jurada de Wilhelm Otto, quien decía que Adolf Eichmann le había dicho que los nazis mataron aproximadamente a 6 millones de judíos. Esa ocasión fue la primera vez que apareció esta estadística. Un importante artículo del New York Times llevó el nombre de Adolf Eichmann a millones de personas. Luego el subordinado de Eichmann, Dieter Wislicenny, habló en profundidad y añadió muchos detalles sobre Adolf Eichmann y su oficina.
Al enterarse de la publicidad sobre él, Adolf Eichmann decidió escapar del campo estadounidense y asumir la identidad de Otto Enninger, un hombre de negocios. Adolf Eichmann terminó en la zona británica de Alemania, donde arrendó unas tierras y crió pollos. A finales de la década de 1940 los británicos no tenían ningún interés en realizar más juicios por crímenes de guerra. Pero cuando Adolf Eichmann se enteró de que el cazador de crímenes de guerra nazi Simon Wiesenthal había instigado una redada en la casa de su esposa en Austria en 1950, decidió utilizar viejos contactos de las SS para ir a Argentina. En el año 1952 el jefe de la policía austríaca en Salzburgo preguntó al cuerpo de contrainteligencia del ejército si todavía buscaba el arresto de Adolf Eichmann. Un oficial del destacamento del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército en Austria señaló que Simon Wiesenthal, descrito como un agente de inteligencia israelí, estaba persiguiendo a Adolf Eichmann y estaba ofreciendo una gran recompensa. En un memorando dirigido al subjefe de Estado Mayor, al G2 y al Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército señaló que su misión ya no incluía la aprehensión de criminales de guerra y también se cree que el enjuiciamiento de criminales de guerra ya no se considera de interés primordial para autoridades estadounidenses. Por estos motivos, el ejército debería informar a la policía de Salzburgo que ya no se buscaba a Adolf Eichmann. Pero en vista de la reputación de Adolf Eichmann y del interés de otros países en detenerlo, podría ser un error mostrar falta de interés. Por eso el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército recomendó confirmar el continuo interés de Estados Unidos en Adolf Eichmann. En el año 1953 el senador de Nueva Jersey H. Alexander Smith pidió a la CIA que hiciera un esfuerzo para encontrar a Adolf Eichmann. El rabino Abraham Kalmanowitz era una figura destacada de la organización de rescate judía ortodoxa conocida como Ba'ad Ha'atzalah. Abraham Kalmanowitz veía a Adolf Eichmann como una amenaza a la paz mundial. El memorando del jefe de la Subunidad 2 de la División de Oriente Próximo y África de la CIA fue aprobado por el asesor general de la CIA, Larry Houston, y decía, si bien la CIA tiene un interés continuo en el paradero y las actividades de individuos como Adolf Eichmann, no estamos en la tarea de detener a criminales de guerra. Por lo tanto, la CIA no está en condiciones de desempeñar un papel activo en este caso. Sin embargo, estaríamos atentos a cualquier información sobre el paradero de Adolf Eichmann y la transmitiríamos a las autoridades apropiadas para que tomaran las medidas que pudieran indicarse. Para entonces, rumores contradictorios especulaban que Adolf Eichmann se encontraba en Egipto, Argentina o Jerusalén. Los rumores señalaban falsamente que el lugar de nacimiento de Adolf Eichmann era Jerusalén. Algunos informes de la CIA confundieron sin saberlo a Adolf Karl Eichmann con Karl-Heinz Eichmann, quien supuestamente estaba en El Cairo o Damasco. Entre estos falsos rumores reunidos por la inteligencia de Alemania Occidental no se podía distinguir la información no confirmada pero precisa sobre un tal Ricardo Clemente en Argentina. En marzo de 2010 la prensa internacional señaló que el servicio de inteligencia alemán tenía un archivo clasificado de unas 4.500 páginas de documentos sobre Adolf Eichmann, su fuga a Italia y luego a Argentina. Los registros del Repositorio de Registros de Investigación de América y los registros de la CIA sobre Adolf Eichmann pueden complementar o servir como control de estos archivos alemanes una vez que sean publicados. Conclusión. Este informe analiza solo una muestra de la información recién desclasificada, dando pistas de su riqueza general. Los 1.3 millones de archivos del ejército incluyen miles de títulos de muchos más temas relacionados con criminales en tiempos de guerra, su persecución, su arresto, su fuga y, ocasionalmente, su uso por parte de las agencias de inteligencia aliadas y soviéticas. Entre ellos se incluyen expedientes sobre criminales de guerra alemanes, pero también sobre colaboradores de los estados bálticos, Bielorrusia, Ucrania, Rumanía, Hungría, Croacia y otros lugares. Estos archivos también incluyen información sobre estados aliados y no alineados que tenían interés en personalidades del eje, incluidos Gran Bretaña, Francia, Italia, Argentina e Israel. Los archivos de nombres de la CIA relanzados o recientemente publicados son en la mayoría de los casos mucho más detallados que los archivos de la publicación inicial de la CIA en el año 2001 y después. Contienen una gran cantidad de información sobre los nazis que eventualmente trabajaron para la organización Gehlen o como espías soviéticos después de la guerra. Contienen información sobre importantes funcionarios nazis que escaparon y se convirtieron en figuras de interés para la seguridad en otros países del mundo, desde Medio Oriente hasta América del Sur. Juntos, los registros del ejército y de la CIA mantendrán ocupados a los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría durante muchos años.
Los nuevos archivos también contienen información de posguerra sobre otros temas. El Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército mantuvo una estrecha vigilancia sobre otros grupos sospechosos como los comunistas alemanes y mantuvo miles de archivos sobre ellos. Vigilaban a los refugiados judíos políticamente activos en los campos de desplazados. De hecho, hay cientos de archivos recientemente publicados sobre el resto de judíos europeos que buscaron una nueva vida en Palestina o Estados Unidos. Por lo tanto, los nuevos registros son de gran interés para quienes investigan una gama muy amplia de temas desde el comunismo internacional hasta la diáspora judía y la historia de la migración masiva. La desclasificación de material relacionado con la inteligencia es un tema controvertido ya que implica la divulgación de registros que anteriormente eran de interés para la seguridad nacional. Las publicaciones actuales muestran, sin embargo, que el paso de los años disminuye la sensibilidad de la información al tiempo que proporciona a los investigadores acceso a información sin procesar que simplemente no está disponible en otros lugares. Por su propia naturaleza, las agencias de inteligencia obtienen y registran información que otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales no pueden. Ninguno de los capítulos de este informe podría haberse escrito sin registros de inteligencia desclasificados ni tampoco los numerosos artículos y libros que surgirán como resultado de la publicación actual. La financiación para la desclasificación y la garantía de que los registros de inteligencia se abran al público preservan así aspectos clave de la historia mundial. En aras de la comprensión, nuestro Congreso debería, en nuestra opinión, garantizar que dicha apertura continúe.